cómo viene no la vida, sino la campaña? No, y la campaña viene ajetreada, digamos, intensa, bueno, visitando pueblos, debates en las escuelas, notas, calle, caminar, hablar con la gente. ¿Qué dice la gente? Y la gente alguna apoya y alguna no, como la verdad, en todos. Como todo. Como todo. Porque sí, alguna apoya y alguna no, obvio, porque bueno, es así. Porque muchos... Y de eso se trata también, ¿eh? Tal cual. Sí. Digamos, si bien es muy local la elección, la ola, para bien o para mal, le impacta, ¿no? Y los últimos acontecimientos, ¿qué efecto están teniendo en la campaña local? Mira, yo particularmente no he visto a nadie que haya sentido o haya hecho referencia puntual a alguna consulta, alguna pregunta de qué opinamos, pero no más que eso. Entendiendo que acá vamos por algo local y que si hay algo que investigar, la justicia se hará cargo de investigar. Hoy son todas presunciones que será la justicia la encargada de llevar a cabo la investigación, probar y seguir adelante. No entendemos que esto perjudique en territorio el trabajo que han hecho los chicos durante 4 años adentro del Consejo Deliberante. A propósito de eso, justamente ayer hablábamos que se habla mucho desde el oficialismo insistiendo con la necesidad de tener la mayoría, desde la oposición insistiendo en que no la tiene que conseguir. Pero en el medio no hemos oído demasiados proyectos. No es tan fácil. A ver, proyectos hemos presentado muchísimo. Creo que los 140, creo que son en los 142, si mal no recuerdo, en los 4 años que han estado los chicos de La Libertad Avanza, proyectos que se han aprobado, proyectos que han quedado en comisión, proyectos que ni siquiera se han tratado, pero se han presentado proyectos en una infinidad de temas y variedad de temas, digamos. Y que se han tratado, aprobado y que no se han ejecutado, pero También. eso depende, son procesos y no es... La gente quiere... A ver, yo entiendo, hay que conocer qué es lo que puede prometer un legislador. Y el legislador que puede prometer llevar la voz de las personas que piensan como uno al Consejo, ejercer un control, proponer medidas acordes a la situación o siguiendo ejemplos de Nación o de otro municipio que creamos que serían aplicables en Villegas, pero entendiendo que es eso. Yo no te puedo decir te voy a crear una universidad. Sí, puede hacer el proyecto y puede ser hermoso, pero es una cuestión de que entender que para eso hay que tener un ejecutivo, no es entender bien la función del legislador. Creo que lamentablemente cuanto más desconoce la gente, más se beneficiaban los partidos políticos tradicionales. Entonces la gente no termina de entender cuál es el rol o lo que puede hacer un concejal electo o no. Por prometer o qué me das, y no te doy. Bueno, no obstante, cuido lo tuyo. Entiendo que claro, más allá de que son parte de un conjunto, sobre todo La Libertad Avanza es bastante orgánica. Eso explica, si se quiere, en el plano local, por qué Vilota está cuarto y no primero, ¿no? Sí, exactamente. Por decirlo de alguna manera. Pero entiendo que cada una de ustedes debe tener alguna idea particular sobre determinado tema que las inquieta. A mí lo que más me inquieta es que Villegas pueda tener una creación de trabajo genuino para la gente. Genuino, llamemos de trabajo privado, con buenas remuneraciones y que la gente pueda desarrollarse, digamos, el ciudadano se pueda desarrollar solo y no depender del político de turno, del intendente de turno, que pueda o no darle algo, ¿sí? Que la gente tenga la libertad de desarrollarse. Eso cómo se hace teniendo una independencia económica, ¿sí? Y esa dependencia económica cómo se consigue y teniendo un buen sueldo y un buen trabajo, ¿sí? En donde haya una creación de trabajo genuino, privado y aumento de la producción, la gente puede desarrollarse. Cuando estamos dependiendo todo el tiempo del Estado, que nos den, que nos ayuden, que nos apoyen, esto del Estado presente hace que la gente no se desarrolle. Claro, esa es la verdad. De todas maneras, es difícil hoy en un contexto donde han cerrado muchísimas pymes, que todo indica es la base del resurgimiento del país, ¿no? Mira, yo no lo veo así, que haya sido tan así, pero han abierto otras y hay otras oportunidades que han ido naciendo, digamos. También hay que tener en cuenta que hay que reinventarse todo el tiempo en nuestros trabajos. Nosotros nos tenemos que reinventar, las empresas se tienen que reinventar porque los consumos o las necesidades de la gente van cambiando, entonces tenemos que apuntar a eso. Que hace que uno pueda
realmente desarrollarse. Si nos estancamos y decimos, bueno, yo tengo un negocio tal y con eso ya estoy, y no, porque por ahí viene uno al lado y te pone otro y el tuyo se cae. ¿Sí? ¿Se entiende? Tenemos que aprender a reinventarnos todo el tiempo. Y eso, más en este país en donde los altibajos económicos son tremendos. Ojalá entremos en no una meseta, sino en un crecimiento sostenido. La baja de la inflación hace que esto pueda darse en algún momento, ¿sí? Que haya una seguridad de un crecimiento sostenido. Eso hace que las empresas actúen de otra forma. ¿Y de qué manera se puede dotar a la gente de herramientas para que eso sea posible? Porque hasta a veces es una cuestión de actitud. Sí, claro, por supuesto. Hay que decirle a la gente que la gente puede, que vos podés. Igual no, cuando vos le decís que vos no podés y yo te doy, la gente se queda. Vos no vas a salir de ese lugar que estás. Sí, ¿cómo que no? Vos podés salir de ese lugar que estás. De ese estado en el que estás hoy, podés salir. Pero no vas a salir automáticamente, y salir de ahí conlleva un esfuerzo que lo tenés que hacer todos los días. Es levantarse todos los días a trabajar. Hay que levantarse todos los días a trabajar, que es, a ver, como se dice se dice hoy muy comúnmente, que hay generaciones que no han visto trabajar a los padres. Y bueno, tenemos que volver a eso, al trabajo, que es lo único que hace el trabajo, y la educación es lo que te hace salir del estado en el que estás. Sí, y el mérito y el esfuerzo, entender que hay un beneficio en esforzarse, en tratar de mejorar, no en eso somos todos iguales, no, somos iguales en igualdad de situación. Si yo me esfuerzo más, y sí voy a estar, pero no está mal que eso pase, y no está mal ver al generador, al empresario como está mal verlo como un enemigo. Es una persona que acompañado hace crecer una ciudad. Uh-huh. Qué mejor que haya empresas que les vaya bien, con comerciantes, que les vaya bien con productores, que les vaya bien, para que al almacenero, al remisero, a todos les vaya bien. La inversión privada es muy importante para tener ingresos genuinos en la gente. Claro, hoy lo que uno observa, ¿no? Por lo que hoy y la vivencia personal, esta presunta pelea o cuasi pelea entre nación y provincia nos afecta en la demora o en la disminución de recursos. Localmente, ¿qué se puede hacer para cambiar eso? ¿Estamos seguros que los recursos nos llegan? ¿O el problema que tenemos es que los recursos se destinan a cuestiones que no son prioritarias? Tenemos un estado provincial enorme, con un montón de secretarías, ministerios, subsecretarías, direcciones, la dirección del secretario, secretarías del director tremendo, un estado enorme, y la gente no vive mejor. Claro, y la plata no va a donde debería ir. ¿Qué es lo primordial? Bueno, es salud, es seguridad y es educación. Uh-huh. Ahora, al gobierno de turno de la provincia de Buenos Aires, ¿le interesa que haya argentinos bonaerenses más educados, que haya bonaerenses bien atendidos en los hospitales? Porque es fácil salir a echarle la culpa que las cuestiones no llegan porque la plata... Hay provincias, el caso por ahí de La Rioja es el que más he visto, que publican los fondos que les llegan y a qué lo destinaron. Sí. Lo publica el oficialismo nacional, no lo publica el gobernador de... Bueno, por ahí hay que hacer ese trabajito y ver si los fondos no llegan o se destinan a cuestiones que no son de primera necesidad. Porque para salir a comprar regalos para el Día del Niño hubo plata, pero para acomodar escuelas, ¿qué mejor regalo para un niño bonaerense que escuelas en condiciones para poder asistir? Lo entenderá cuando sea grande. Bueno, pero tenemos que enseñárselo de chico. Pero ¿por qué lo tienen que entender antes? Porque ese papá se lo tenía que explicar. Sí. Y ese papá ya viene de una generación en la que no le entendieron que eso es lo importante. Pregunto, mientras esto, entiendo que en algún momento, por presión y por lógica, se va a revertir seguramente. Esperemos. Ojalá, sí, ¿no? Por el bien de todos, ¿no? Sí. Independientemente de quién gobierne. Pero digo, mientras tanto, en lo local, porque más allá de opinar de lo nacional y lo provincial, no se puede hacer desde acá. No, tal cual. No. En lo inmediato, porque es importante, de acuerdo a lo que ustedes plantean, que la Libertad de Avance obtenga la mayor cantidad de bancas de las 8 en juego en esta elección. Y para que haya más pluralidad de ideas en el Consejo, para que podamos participar y tener un debate, como dije el otro día, de ideas, no de personas, ¿sí? No importa quiénes son las personas, sino los proyectos que se presentan y los que se aprueban, que se cumplan con los requisitos y con todas las cuestiones legales que hay en cada una de la inversión. Acordémonos que el municipio, el dinero que tiene es de la gente, no es del municipio, no es del intendente, no es de ninguno de los funcionarios. El dinero es de la gente y tiene que volver a la gente en mejorarle su calidad de vida.
¿sí? Entonces, apuntamos a eso, a que la gente viva mejor, se desarrolle, trabaje, se quiera quedar en la ciudad, no se quiera ir. Nada, eso. Controlar, que controlar realmente también. esas cosas se cumplan. Entender que el legislador, cuando piden que el consejo con mayoría para que se... No, a ver, el concejal no es un secretario del Ejecutivo, es un defensor del pueblo. Uh-huh. Independientemente de qué partido lo elige una proporcionalidad de la gente que no tiene la misma idea y que cree que hay otra forma de hacerlo. Sea cual sea la idea que esa gente vota, tiene que ser respetada, escuchada, y los proyectos que realmente benefician, que encuadran, que son debatidos, ¿por qué no? A ver, no se busca, si palos en las ruedas es que permitamos que la información que llegue a los concejales le falte para poder terminar de analizar si un proyecto está en condiciones o no de ser aprobado, que las licitaciones no sean hechas dentro de la manera que se deben hacer, si no encuadra en la ley o no es zona urbana donde quiero hacer un barrio, eso no es un palo en la rueda, es la realidad misma, no es zona urbana, está lejísimo de serlo. ¿Cómo vamos a llevar todo ese medio? Porque está bien, bárbaro, le dimos los terrenos allá, ¿y cómo le solucionas todos los problemas para que se trasladen seguros a la ciudad? Porque ahí vos haces un barrio hermoso. Cuando se destruyó la pista de moto, que estaba, la usara mía, mucho, poca, estaba. Vamos a hacer un barrio ahí, perfecto, ponemos el barrio. Esa gente tiene que cruzar una ruta por el medio. Ya es peligrosísimo el barrio del Cruce, que no tiene una rotonda. Absolutamente. Ahí es mucho más alejado de una zona iluminada. Tenés que iluminar, tenés que hacer un tendido eléctrico que se había llevado y desapareció todo lo que se iba a instalar ahí. La gente tiene que cruzar a la escuela, al hospital. A y todo. En el medio, ningún servicio tiene del otro lado. No hay cloaca, no hay gas, y entender que hay en el medio un montón de campo, no es campo, sino terreno que se debería ir afectando antes. Sí, no hay un planeamiento estratégico en el crecimiento urbano de la ciudad. No lo ha habido. Si hemos crecido, la ciudad ha crecido, esa es la verdad. Estamos entregando escrituras de casas y barrios que se hicieron hace 15 años, claro. Algunos. O sea, eso más. Es al revés. El terreno tiene que estar. ¿Por qué? Entonces dice, ¿por qué en Tres Lomas, en Carlos Tejedor se hacen casas, ya sea de planes provinciales, nacionales? Porque los terrenos están en orden. Claro. Y había terrenos para hacerlo. Claro. Vino la partida, hacemos casa. Bien, sostienen que Villegas no tiene plan habitacional porque carecen los terrenos de legalidad. No, lo que no tiene es un planeamiento estratégico de crecimiento tampoco, más allá del plan porque habitacional. Porque la legalidad se lo buscás diciendo vamos a extender la ciudad a esta zona. Este es el siguiente cordón que se va a afectar a zona urbana. Perfecto, tratemos de sanear todo eso, vamos loteando los terrenos, vamos poniendo en condiciones, vamos haciendo las manzanas, el cordón cuneta. Sí. ¿Para qué? Para todo que lo que conlleva la plaza, todo lo que conlleva el planeamiento urbano. Bueno, se están hablando en una postura más ejecutiva que legislativa. No, por eso digo... no es crítica lo que digo. La pregunta es, ¿se esperanzan a partir de la cantidad de bancas que logren? Ponen en juego 2 ustedes. Ponemos en juego 2. Lo ideal sería obtener 3, como mínimo. Sería yo la tercera. La tercera sería María José. ¿Reemplazarías a Balaudo en su impronta? Ay, no lo sé. No, yo tengo la mía, sí. A ver, yo llevo mi impronta. Si voy, llevo mi impronta. No me cayó nada, eso es verdad también. Con lo cual, Analía tampoco se calla. Pero bueno, quizás desde otro lugar o de otra forma, ¿sí? Cada uno tiene su personalidad y bueno, la va a plantear. O sea, no extrañarían a Balaudo si creo que tienen la tercera banca. Creo que no. No, tal cual. Pero y además, la idea también es que todas las personalidades sean distintas, aporten y hagan trabajar y traccionar un equipo. Lo importante cuando uno trabaja en espacios así es que las personalidades puedan acoplarse, entender que el que está enfrente no es un enemigo, es una persona que también está... Pero hoy está bastante exacerbado todo, desde todos los ámbitos. Sí. Esa todo es blanco, es negro, es nada. Hay una polaridad en todo. Que hay que buscar el medio, no es... Y encima agreden o insultan o nos desprecian al que entre comillas llaman tibio por ir en esta zona más de buscar una neutralidad, entendiendo que vamos por lo mismo, por Villegas, no vamos por... Ustedes parecen libertarios de otra galaxia. Porque no, en todo el espacio hay de todo. En el espacio nacional hay gente de perfil muy alto y muy combativo y gente
un perfil mucho más diplomático. En todos lados necesitas gente así. Vos tenés que tener un equipo de hecho, equilibrado para poder salir a trabajar. Ayer, si lo escucharon a Guillermo Franco, es el que pone el paño frío en toda la cuestión nacional. El dialoguista. Es el que se expone y no por eso es menos Senado, libertario que los otros, ¿sí? Y él lo hace de otra postura. Ya lo dijo Javier Milei, que estaban las palomas y los halcones. Bueno, él le tocó... cada uno tiene su rol dentro. ¿Y ustedes? Y no sabemos quiénes son. ¿Dos palomas o dos halcones? ¿O una paloma y Yo siempre digo, depende de la situación. Sí. Yo puedo ser una paloma bien llevada o un halcón si es necesario. Sí, es exactamente. Así. Es verdad. Uno, creo que lo más importante de todo esto es el respeto, el entender que la persona que va al Consejo Deliberante a llevar adelante una sesión es un concejal. A mí me parece hasta burdo lo que se aparezcan concejales que no leyeron los proyectos y después lo único que hagan sea tirar cuestiones personales en una sesión, porque es un... ¿Te referís a alguien en No, particular? me refiero, soy una persona que ha ido al Consejo Deliberante varias veces y lo ves en general o en las notas a agredir a lo personal. ¿Suma para Villegas que digan... Claramente no, a es qué entretenido, hace o qué pero no? es horrible. Pero a ver, si Es quiero de hecho entretenimiento, medio, pero miro nada una más. película o leo un libro, pero no miro una busco sesión algo del que no consejo. sea hacer crecer Villegas, Bien, que en sea ese dialogar sentido, por entonces, Villegas. y hasta, además para que sea útil la nota, por supuesto, que lo es de hecho, ¿no? Porque la idea es conocer más sobre cada uno de los que pasan por acá. ¿Qué le va a aportar la Libertad Avanza a General Villegas? Si podemos, más transparencia, ¿sí? Que el municipio sea mucho más transparente en la utilización de sus recursos, ¿sí? Que podamos verlos, que todos tengamos la información que tenemos que tener. Si bien hoy la tenemos, es un poco complicada a veces entenderla. Entonces, que sea más simple, que el ciudadano de a pie, el que está en su casa, un día entre a la página del municipio y diga, bueno, a ver en qué gastan estos chicos, esta gente, este municipio, y que lo pueda entender fácilmente, que no sea complicado. Hoy es un poco complicado. Analía Balaudo ha sido más extrema en sus apreciaciones, inclusive, no sé si el término no fue cueva de ladrones. No quisiéramos decir eso, claro, no quisiéramos son decir eso. opiniones personales, que todas son las opiniones personales, son todas respetadas. Bueno, pero los representa, o sea, están dentro del mismo espacio, por supuesto que sí, claramente. Pero a ver, y pedimos lo mismo. Pedimos que haya transparencia, chique el Estado, acompañamiento. Lo pedimos de otra manera, porque tenemos otros modos. Y es lo que nos ha permitido. Yo acompaño a los chicos de Villegas Avanza desde hace 2 años y pico. Y es lo que me ha permitido. Sí, Nobleza Oliva, sos una de las pocas que has estado desde siempre acompañando las sesiones. Sí, es que a mí es algo que me gusta, me parece que es saber qué pasa. Que no me mientan después si tira. Ahora es fácil porque mal o bien queda el videíto dando vuelta, pero hace 1 año y pico atrás ni siquiera eso. Y está bueno ver. De hecho, este consejo que vemos hoy un poco es por la cámara. Sí, porque si no era y cambió abismalmente. Vos, Fernando, también sos de ir a las sesiones y ves que la opereta, el teatrito rellena y lo que te puedo decir, cuando se transmitían en diferido, que estuviera la cámara en ese momento de Cablevisión, era otra cosa cuando no estaba la... Exacto, ¿viste? Claro, es si lo que estaba el debate era uno gestiones, sí, estaba el debate era uno y si no había cámara el debate pero era además de distintos espacios, la actuación es distinta. El sabernos observados hace que actuemos distintos, ¿no? Con mayor responsabilidad. Sí, quizás es una herramienta más para esa pretendida transparencia que según el oficialismo existe, según ustedes está recortada. Exactamente, no es tan transparente. Y lo que dice Analía es verdad, tiene que haber mucha más transparencia, tiene que ser mucho más fácil. Y tiene que ser accesible para que lo pueda entender todos. Nosotros, todos. Tu mamá, una persona de 80 años, el médico, todos. Que lo leas y sea, a ver, ¿cuánto fue para salud? ¿Se usó en salud? ¿En qué se usó en salud? Pero que el numerito esté claro. Después de esto se enojan si se controla el presupuesto, si se determina. Bueno, es el dinero de la chiquitaje, gente. No importa en qué. La función del concejal es que los recursos que llegan al municipio de General Villegas sean usados de la mejor manera posible y de la forma más transparente. Acabas de usar la palabra chiquitaje, que se ha puesto de moda en Villegas hace unos días nada más. Porque me parece que no importa. ¿Qué opinas? ¿Estás al tanto de la cuestión? Muy por arriba. No, te mentiría si te digo que tengo una profundidad de conocimiento, pero... Te lo explico rápidamente. A partir de una observación que hace hoy Fuerza Patria, con un gasto de 30.000 pesos oportunamente, el Tribunal de Cuentas observa. Bueno, está en plena etapa de descargos y demás.
el concejal César, el posible futuro Sí. el ex concejal Dice César que Julián es- dijo, es chiquitaje. Es una nimiedad, claro. Me parece el número, Nada un es número chiquitaje. chico, pero la suma de muchos chiquitajes Claro, es una nada suma es grande. chiquitaje. Y ese chiquitaje, vos podés decir que 30.000 pesos le parece chico al municipio de Villegas, pero ese 30.000 pesos salen de los impuestos que paga la gente, de los servicios no prestados o no cumplidos. Entonces no, porque si se fue ahí y debería haber ido a comprar 4 cajas, 5 cajas de curita más al hospital, bueno, era más importante que estuvieran las 5 cajas de curita del hospital y no en lo que se hayan gastado los 30.000 pesos. Lo llevo a un ejemplo de lo más burdo y básico posible. Forma parte de lo cotidiano y es dato de la realidad. esto que Exacto. Tal cual. estamos hablando. Pero a ver, hay un presupuesto. Organizamos, es como en toda la casa, perfecto. Hice este número y no llegué. Bueno, ¿dónde fue la plata? ¿Cómo me organizo? ¿Lo gasto mejor? Si vos sabés que estás siendo controlado, cuando le das ¿Cuáles plata son a tus las hijos. prioridades? Que es muy Exacto. importante. ¿En No. qué se utiliza el dinero? Es la prioridad que vos le das. Y es la Pues- función del concejal, o sea, Sí. no se pueden enojar porque estés haciendo tu función como se debe hacer. Ya está. He escuchado antes no tanto, bueno, no importa. Hoy, este año se controló de esta manera y posiblemente el año que viene que lo que nos toque controlar sean otros, se controle de otra manera. Cada uno le va a aportar su impronta y va a ver qué es importante y qué no es importante. El bloque seguirá trabajando de la misma manera, más allá de la impronta que cada uno sí, le, sí. le imprima. Nosotros ¿no? somos un equipo. Nadie que- se corta solo. No, No. y hay muchísimo trabajo atrás de un montón Sí. de gente que Que no se ve, que que no no le está. interesa estar en primera plana y que trabaja muchísimo para acompañar en dar respuestas a necesidades, a plantear proyectos, es muchísimo y se trabaja muy en equipo y se trabaja muy bien. Como todo equipo, con discusiones, crecimiento. Como pasa en cualquier ámbito de desarrollo. ¿Cómo sigue la campaña? Faltando tan poco. Bueno, recorriendo los pueblos, hoy nos toca Cañada, mañana no sé si lloverá, dónde iremos, qué pasará, por ahí el clima no nos va a acompañar para hacer mucha calle, pero bueno, trataremos de hacer calle, que es lo más lindo porque es cuando vos tenés el contacto con la gente, ahí es donde tenés, porque acá venimos, hablamos con vos, pero no tenemos el contacto y ahí cuando vos tenés el contacto con la gente ya te dicen cuál es la necesidad. A veces las necesidades no son tan grandilocuentes ni tan importantes, son mucho más simples que podrían ser solucionadas mucho en forma mucho más fácil, ¿sí? A veces como que le damos demasiada entidad y a lo mejor la necesidad de ese vecino era muy poca. El otro día en la Plaza Migliore la necesidad o lo que más quieren ellos ahora es que le pongan luz a la plaza porque está oscura, si bien tiene las luces de alrededor, en el medio de la plaza está oscura y por ahí se junta gente, entonces dice si hubiera no sé, una columna con 4 luces, ya la situación cambiaría. No estamos hablando de una mega inversión, es una luz. Bueno, por eso, escuchando a la gente es donde uno va viendo las necesidades que a veces en algunos casos son más importantes, como en los pueblos, el tema de los médicos, digamos que no hay, sabemos que es muy difícil que haya médicos. Bueno, ayer escuché que supuestamente se va a poner al final en práctica o en funcionamiento el tema de la telemedicina. Sí, ya es un hecho. Sí, aparentemente es un hecho, que está bueno, sí, porque la gente lo necesita, la urgencia la tiene en ese momento o quiere ser atendido por un profesional en ese momento. No suplanta la presencialidad, la telemedicina, pero ayuda un montón, entonces eso está bueno. Nada, esas cosas que son las necesidades que los pueblos te plantean. La de los pueblos, bueno, es el tema del médico, pero bueno, sabemos que el médico es muy difícil porque profesionalmente le cuesta mucho a una persona instalarse en una ciudad chica, en un pueblo chico. Gas, caminos, los Bueno, pueblos gas también. siguen reclamando, es normal, tienen Sí. caminos... Algunos intransitables o más para más poder- Ahí complicados. Villegas tiene 3 candidatos a senadores. Sí, sí. Pascuali, Sí. que es un libertario disidente, fue Exactamente, fue de Villegas Avanza en algún Sí. momento. y de después se los fue. primeros. ¿Y fue el Exactamente. primero y único en irse o no ha habido? No, Fernando. Fernando creo que... Fernando fue el único. A ver, y se fue antes que yo entrara. con Sí, lo sí, cual fue uno de los primeros. No, Sí. no te puedo decir si fue alguien más ahí en Es paralelo. tercer suplente en potencia.
Sí. Sol Fernández cuarta Sí, por en Fuerza Patria y Analia Analia Balaudo segunda. segunda. Ellos Sí, por tendrán eso. la potestad de gestionar ante la... Exactamente, La bueno, provincia la y nación ventaja también, que ¿no? podría ser tener un concejal, Un senador de Villegas es que podemos tener como un contacto o como una llegada más directa a un montón de cuestiones que en este momento no tenemos a nadie que nos representa, que bueno, ya cuentan con otro presupuesto, otra... Me viene a la memoria que hemos tenido y no han Sí. sido para Sí, nada no, productivos, es verdad salvo también. para lo personal. Tenés razón. Que les razón. ha ido muy Sí. bien, Sí, a simple vista personalmente. Sí. me Individualmente han parece desarrollado muy que bien. Sí. Tienen una impronta muy especial las dos. Hablo de Ana, que va segunda, de Sol, que va cuarta. Me parece que son dos mujeres Sí, con que- mucha personalidad, sí. mucha impronta. Sí, que si llegan a entrar van a hacer algo. No me para las veo personas, a ninguna de las dos, las Sí. he visto trabajar y me parecen muy apasionadas de lo que hacen y con muchas ganas con distinta ideología, pero con muchas ganas de un Villegas mejor.